Es un gusto saludarles, queridos hermanos, queridas hermanas. Una bendición poder volver a vernos hoy en esta clase que, como dijimos, más que una clase académica, será pues clases de reflexión, clases de una profunda, este, pues introspección respecto de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor. Eh, el caminar con Cristo siempre trae momentos lindos, ¿no? Momentos de alegría. También habrá momentos en donde la tormenta sea muy fuerte. El Señor tal vez no esté con nosotros en la barca y pensemos que la barca se va a anegar, pero al final el Señor siempre camina por encima de las aguas y nos llama a estar con Él. A veces nuestra fe se quebranta, como la de Pedro, cuando mirando todo los truenos, todos los relámpagos, todo lo que había a su alrededor, termina hundiéndose. A veces pasa en la vida en donde los truenos de, de las circunstancias, ¿no? Los relámpagos de la duda, etcétera, tratan y pretenden apagar nuestra fe. Pero la verdad que no ha habido mejor decisión que hayamos tomado en la vida que caminar con Jesús, que amarlo a Él con todas nuestras fuerzas y vivir por Él y para Él, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante. Así que bueno, bienvenidos a estas reflexiones que estamos teniendo. Por favor, cuando usted sienta algo que quiera compartir, algún testimonio, algo que sienta en su corazón, esta es una clase libre. No quiero ser solamente yo el que hable, sino también todos ustedes ahora ya, como que estamos ya en un nivel donde podemos compartir y donde podemos abrirnos y donde podamos eh, eh, expresar pues todas este cúmulo de emociones que la vivencia del espíritu o la vivencia en el espíritu, más bien, nos provoca. Así es que por favor, siéntanse parte de la clase o de las reflexiones o la charla, el conversatorio, si quieren que lo llamemos así, pues lo podemos llamar de esa manera, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos cada uno de nosotros aprovechar al máximo, ya sea por lo que yo pueda decir, por lo que algunos de ustedes puedan decir, por recordar, por los temas que vamos a abordar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a tomar el tema del repaso que estamos haciendo, de lo que vimos hace casi 3 años. Esta semana es eso. No sé si me va a dar tiempo terminar todo esta sesión. Tenemos mucho material, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda y pararnos en los temas que puedan ser más importantes. Eh, y bueno, de esa manera poder abarcar la mayoría y para que las otras clases ya podamos plantear algunos otros temas, algunas otras reflexiones, ¿verdad? Que no hemos tenido, pero que bueno, que esta semana introductoria sea como para este repaso de lo que vimos en Espiritualidad Cristiana 1. Bueno, voy a compartir la pantalla. Al final de la clase, antes de que termine la clase, voy a explicarles cómo va a ser la hoja de guía espiritual, que será básicamente la forma en que vamos a evaluar esta materia, para que ustedes la vayan ya trabajando, vayan empezando a trabajar en ella, eh, pero al final de la clase les estaré explicando cómo es el llenado de esta hoja de guía espiritual. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla y el tema que vimos en su momento tenía que ver con lo que aprendimos como una espiritualidad desde abajo, ¿verdad? Eh, todos aprendimos en nuestra relación con Dios a establecerlo como un Dios castigador, como un Dios que siempre está esperando lo mejor de nosotros. Y el hecho de que nosotros no le demos lo mejor a Dios provocaba y provoca todavía en muchos de nosotros culpa y, y,
y desánimo por no llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Principalmente cuando estamos en pecado, y eso vamos a ver en una clase especial, cuáles son los efectos que el pecado tiene en nuestra espiritualidad. Vamos a tratar de explicar un poco acerca de lo que significa el pecado en la vida del creyente. El creyente sigue teniendo una lucha, ¿verdad? Personal, y todos estamos siendo tentados todos los días a caer. Pero cuando vimos esta parte, analizábamos lo importante que era entender que solo cuando tocamos fondo es que podemos nosotros tener ese encuentro real con el Señor, ¿verdad? Cuando nos volvemos eh, dependientes de su gracia, cuando somos despojados de todo orgullo, de todo ego, de toda necesidad, y entonces empezamos a emerger hacia las virtudes más importantes. Tomábamos la cita de este padre del desierto, ¿verdad? Que lo planteamos, Evagrio Póntico, y decía algo muy importante. Si deseas conocer a Dios, primero aprende a conocerte a ti mismo. Esta realidad que nos permite tratar de entender las cosas celestiales van siempre en consonancia de entender las cosas terrenales, porque no están disociadas, ¿verdad? No están separadas. Tanto las cuestiones celestiales como las cuestiones terrenales siempre van de la mano. Una influye en la otra y otra tiene consecuencias en su par. Entonces, conocernos a nosotros mismos siempre será el mejor camino de aprender a conocer a Dios, por una sencilla razón, porque nosotros hemos sido hechos, han sido hechas, mis hermanas, a la imagen y semejanza de Dios. Esta, esta imagen de Dios en nosotros coloca, ¿verdad?, el motivo fundamental de saber que en la medida que descubramos esta imagen distorsionada por el pecado, en ese mismo sentido estaremos descubriendo la imagen y semejanza de Dios. Estaremos descubriendo su imagen y semejanza. Por eso es sumamente importante conocernos a nosotros mismos. Pero no es fácil acercarnos a nuestras propias realidades, ¿va? Porque en nuestro anhelo de conocer a Dios, esto siempre pasa por muchos grandes desafíos. Conocer o llegar al conocimiento de Dios tiene muchos momentos difíciles de fracasos, de desengaños. Y, y a veces, ¿verdad? Nos tenemos que dar cuenta que, que la vida cristiana es, como dice el texto, ¿no es cierto? El reino de los cielos es para los fuertes y solamente los valientes lo arrebatan. Porque se requiere de mucho, ¿verdad? De mucho valor, de mucha templanza, de mucha serenidad, de mucho enfoque, para no perder de vista quién es Dios. Pero resulta que no son precisamente nuestras virtudes las que nos abren a Dios. No como aprendimos, ¿verdad? No es lo que nosotros pudiésemos llegar a tener, lo que nos facilita el acceso a la presencia de Dios. Son nuestras flaquezas, son nuestros quebrantamientos, son nuestras tentaciones, son aquellos demonios, diríamos, si me lo permiten decir de esa manera, que nos rondan. A veces nuestro pasado muchas veces quiere emerger, ¿viste? Porque el salmista decía, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, Señor. Y muchas veces las consecuencias o los actos que hemos hecho muchos de nosotros en nuestra juventud, eh, parece ser que son como demonios que nos rondan, ¿verdad? Que no están suficientemente atados o no están suficientemente superados. Y en muchas ocasiones los recuerdos de nuestro pasado, las consecuencias de nuestro pasado, siempre emergen como monstruos que quieren devorarnos.
Bueno, es allí donde nuestro corazón está más susceptible para poder entender la gracia de Dios, el perdón de Dios y la reconciliación de Jesucristo. Es en nuestros pecados, ¿no es cierto? En esas falencias cuando hemos errado al blanco, que pecado todos sabemos significa en un término general errar al blanco, fallar, el tiro diríamos, ¿no? Y que eso en muchos de nosotros nos causa frustración, nos causa culpa, nos dice, pero ¿cómo pude hacer tal o cual cosa? ¿Cómo pude pensar tal cosa? ¿Cómo pude decir tal cosa? ¿Cómo pude herir a tal persona? ¿Cómo pude dejarme seducir por tal circunstancia? Y eso nos coloca, ¿no es cierto?, en el umbral de tomar la decisión de huir de Dios, ¿verdad? Como le pasó a Adán y Eva, cuando ellos se ven desnudos y Dios los llama, terminan huyendo, terminan escondiéndose de Dios, o nos lleva a encararlo, ¿verdad? Nos lleva a presentarnos ante la presencia de Dios por mucha pena que tengamos, por mucha culpa, pero vamos a la santa presencia de Dios e imploramos misericordia y pedimos el perdón de nuestros pecados. Esas dos acciones son lo que constantemente el cristiano lucha, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, nadie, no importa la edad, si sos joven, si sos adulto, si sos anciano, el pecado, la tentación y las fuerzas del mal siempre estarán rodeándonos para dejarnos caer. Cuando nosotros pretendemos ubicarnos en nuestras religiosidades, cuando nosotros pretendemos decir, bueno, para ser un líder necesito ser el mejor. Y la verdad es que no sé si algún día vamos a lograr ser los mejores, ¿no? Y tal vez, consecuentemente, pues nunca seamos líderes de la iglesia. O cuando seamos llamados a ministerios grandiosos y poderosos por el Espíritu Santo, digamos, a ver, ¿qué méritos puedo yo presentar para que me haya el Señor elegido a mí? Y entonces, cuando alguien vive una espiritualidad desde arriba, desde la meritocracia, desde el hecho de pensar que, bueno, Dios tiene que bendecirnos, tiene que darnos, tiene que, ¿verdad? Es como una obligación, pues nos hacemos estas tres preguntas. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Pues perfecto, sin mancha, ¿viste? Un cristiano es aquel que en la iglesia tiene que ir bien peinadito, bien arregladita, con ropa decorosa, ¿verdad? Con ropa para en el caso de las mujeres, que no sea provocativa. En el caso de los hombres, muchos incluso han determinado que su espiritualidad se refleja en un lindo traje, con saco, corbata, etcétera. Pues, ¿cómo tiene que ser un cristiano? Casi, casi impoluto, ¿verdad? Casi, casi perfecto. ¿Qué debe hacer para eso? Y bueno, lo que sea necesario. Eh, y desafortunadamente cuando alguien establece su espiritualidad desde arriba, lo hace desde la óptica de la apariencia, ¿verdad? Muchos cristianos tienen o tenemos una doble vida en la que por la presión de que, pero yo soy consagrado, soy consagrada, yo dirijo un grupo de evangelización, yo soy líder del área de servicio, yo ministro en la alabanza, o yo soy un miembro de la iglesia, ¿no? Cualquiera que sea el caso, no puedo darme el lujo de fallar, de caer, de errar, etcétera. Entonces, cuando nuestra carnalidad, que no está muy arraigada a Cristo, termina cayendo, pues para cubrir esa parte, vivimos una vida de apariencia, ¿no? Una vida de apariencia, pero quien vive una vida de apariencia es muy desgastante, porque cada día tiene que estar cubriendo y una mentira lleva a la otra. Entonces, cada día tiene que estar cubriendo una actitud, una situación, pero no es nada gratificante tener una tensión así. ¿Qué tipo de conducta debía encarnar? Bueno, ya lo dijimos, alguien que no se equivoca, el pastor no debe equivocarse, el consagrado, la diaconisa, el diácono no tiene que equivocarse, porque cuando se equivoca, somos objeto de una lapidación terrible, ¿verdad? Somos objeto
de una situación que, si bien es cierto, reconozco que los que tenemos un liderazgo, el impacto de nuestros actos generan mayor desilusión, pues también es cierto que ninguno de los que podamos tener un liderazgo mayor o menor, nacional o local, seguimos siendo hombres y mujeres, ¿verdad? En nuestro proceso de construcción. Y entonces, lo que nosotros analizamos en este es que la mejor espiritualidad es la que brota de querer ser más humanos, de querer ser más mejores. Yo siempre he dicho, prefiero a alguien que constantemente esté no bajando los brazos, aun cuando sus caídas sean estrepitosas. Prefiero un cristiano o cristiana que no baje los brazos. No hay nada más difícil cuando alguien ya se dejó vencer. Ahí eso es triste, ¿verdad? Cuando alguien, aparte de que cuando alguien se cae, dice el dicho que se hace leña del árbol caído, que viste que lo destazamos, lo crucificamos y le hacemos mil cosas. Yo prefiero a alguien, a un líder, a un miembro de iglesia que siga luchando, aun cuando esté ahí tirado, ¿no? En el piso y golpeado y casi sin aliento, pero yo creo que uno no tiene que dejar de buscar a Dios, de acercarse a Él, de buscar su misericordia, de, de encontrar no justificación a nuestros actos, pero sí una actitud de, de compañerismo, ¿verdad? La espiritualidad de arriba se practica generalmente al comienzo del camino espiritual porque venimos de una cultura así. Venimos de la cultura de la meritocracia. Portate bien para que Dios te bendiga, ¿viste? Portate bien para que Dios vaya contigo. Portate bien para que Dios te pueda dar todas sus bendiciones. Si te portas mal, entonces Dios no te va a dar nada de eso. Y otra parte de la cultura, ¿verdad? Es que si, si nosotros, por ejemplo, somos o conocemos o escuchamos o somos testigos presenciales de un accidente donde alguien eh, se fracturó o desafortunadamente alguien murió, uno siempre tiende a exclamar y a decir, gracias a Dios que a mí no me pasa eso. Esa expresión, ¿verdad? Es producto de esta cultura de la espiritualidad de arriba. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos diciendo que porque está con nosotros no nos pasan ese tipo de accidentes y entonces, en términos contrarios, a quien sí le pasó el accidente es que Dios no estaba con ellos. Y esto básicamente tiene que ver mucho cuando alguien enferma y dice, seguro porque cometió un pecado, ¿no? O cuando alguien padece una enfermedad, seguro Dios le está castigando porque fue malo, porque ahora Dios le está pasando la factura. Bueno, por lo regular, cuando iniciamos un sendero hacia Dios y lo hacemos desde la espiritualidad arriba, llegamos a conclusiones equivocadas. Llegamos a tensiones internas. Llegamos a esos momentos, ¿no es cierto?, en donde algo no está bien y terminamos enfermos espiritualmente. Hay tantos cristianos enfermos espiritualmente como ustedes no tienen idea, ¿verdad? Tantos enfermos espiritualmente. Y, y golpe tras golpe, fracaso tras fracaso, herida tras herida, pues colocan a muchos cristianos en esta competencia de querer ser mejores cada día. Pero como aprendimos hace un buen tiempo, y espero que cada uno de ustedes lo pueda ir recordando, no hay nada mejor que poder vivir una espiritualidad desde abajo, en donde conseguimos abrirnos a las relaciones con Dios. Cuando todo se cierra, cuando todos nos juzgan, cuando todos nos, nos, nos lastiman, nos hacen a un lado, cuando todos nos señalan, cuando todos hacen leña del árbol caído, es nuestra oración desesperada. Hay un grito desgarrador, hay un grito que nace del alma, que implora misericordia, que implora gracia, que implora el rescate
total y completo, que implora que las cosas puedan encontrar un mejor cauce. Y es allí entonces cuando nos damos cuenta que no éramos tan fuertes como pensábamos, que no éramos tan perfectos o perfectas como imaginábamos, que somos tan frágiles, que somos tan, tan pecadores y pecadoras que necesitamos seguir teniendo la gracia de Dios para restaurarnos. Esta experiencia, queridos alumnos, ¿saben qué nos hace? ¿Cuál es la mejor lección que tenemos todos aquellos que hemos tocado fondo, que nos hemos sentido desesperados y abandonados, que nos hemos sentido víctimas o cautivos, prisioneras de, de nuestras propias decisiones? La mejor lección que nosotros encontramos de esto es que cuando alguien toca fondo, es capaz de entender al otro. Quien vive espiritualidades de arriba, terminan juzgando al otro, terminan juzgando a su hermano, terminan mirándolo por encima del hombro, ¿verdad? Hoy cuando alguien ejerce una disciplina con un miembro de iglesia, con un líder que ha cometido pecado, realmente muchas veces no se tiene un sentido de restauración. La gran mayoría de ocasiones tienen un sabor de condena, ¿verdad? Nos erigimos como un tribunal, dictamos la sentencia y mandamos al prisionero a la cárcel del olvido y de la indiferencia. Pero no tenemos ese sabor de la restauración, ¿verdad? Del volver a ver de qué manera, si el hermano o la hermana lo quiere, restaurarlos nuevamente, porque si el hermano o la hermana no quiere, entiendo que es muy difícil que eso suceda, pero ya no está en nuestras manos. Nosotros siempre tenemos que ayudar a otros que también tocan fondo, que reaccionan de maneras diferentes, ¿verdad? Muchos de nosotros reaccionamos enojándonos, alejándonos, culpando a alguien, juzgando a los demás. Tenemos distintas reacciones. Pero de verdad, queridos alumnos, queridas alumnas, cuando uno toca fondo, cuando uno se encuentra con las miserias de lo que somos, uno empieza a entender que los otros viven también estas profundas y crudas realidades. Así que lo único que nos queda en esta guianza espiritual es el camino de la humildad. Esto lo aprendimos y espero que nunca lo olviden. Nosotros somos llamados a que la espiritualidad desde abajo nos lleve, ¿no es cierto?, a un camino de humildad, aun cuando hoy quizá mucha gente malentienda esta palabra, ¿verdad? Porque a veces muchos piensan que ser humilde es aquel que, o es pobre, ¿verdad? Es que eh, viste de manera humilde, ¿verdad? O sea, hemos asociado la humildad con las apariencias externas, ¿no? Si alguien viste de manera modesta, no tan ostentoso, no tiene anillos, no sé, ropa de marca, y viste de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Compra ropa de tercera, dijimos, es que viste de manera humilde. U otros hemos arropado el sentido de la humildad en esa actitud de decir, ay, mira, esa persona es humilde porque mira, siempre está así como que agachado, como que no dice nada, como que no habla, como que tiene una actitud así de, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, ¿no? Y entonces toma una actitud no de avanzada, ¿no? Entonces dimos, mira, ese también es re humilde, porque mira sus actitudes, mira sus gestos, no es tan alocado, no es tan pretencioso. Y entonces hemos asociado la humildad también a los actos de conducta. Ninguno de ellos es correcto, ¿verdad? Porque como aprendimos, la palabra humildad viene de una palabra latina que es humilitas, que tiene que ver con otra derivación que es humus, que significa tierra. La humildad es la reconciliación con nuestra terrenalidad. El ser humilde es reconocer nuestra terrenalidad y reconciliarnos con ella, ¿verdad? Tenemos que reconciliarnos con ella.
Miren, queridos alumnos, voy a decir algo que tal vez no estaría bien dicho en nuestros círculos religiosos, ¿no? Pero reconociendo esta parte de la humildad como una reconciliación con nuestra terrenalidad, muchos de nosotros hemos condenado ya a personas que tienen, que son diferentes a nosotros, ¿no es cierto? Entonces decimos, una persona que es homosexual, transexual, lesbiana y demás, está en pecado, Dios la va a condenar y Dios no la va a perdonar, etcétera. O alguien que se realizó un aborto, hay una condena ya social, religiosa. Muchos de nosotros vamos a marchas en pro de la vida, detestamos políticas de gobierno que protejan el tema del aborto y consciente e inconscientemente ya dimos el veredicto de sentencia de pecado con todo esto. Y no quisiera, por eso digo que tal vez estoy diciendo algo que en los círculos religiosos pudiera incomodar, pero entiendo que muchos usamos textos de la Biblia para hacerlo, para condenarlo, para decir, bueno, sí, no, una persona homosexual, ve lo que dice Pablo a los romanos, ¿no es cierto? Donde se comportan como bestias y cambian el uso natural y se encendieron en sus pasiones, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que eh, cuando alguien entiende su propia terrenalidad, entonces uno no, no es que de manera liviana este, pueda uno declarar la sentencia como tal, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, che, ¿y esas personas se van a salvar? No sé, prefiero decirlo, no sé, prefiero decir, Dios sabrá. Dios es el que en su santa justicia va a juzgar. Pero en muchas ocasiones ya por nuestras religiosidades, nuestros legalismos, condenamos en esencia esto y entonces nos volvemos en gente de bandos, ¿no? El bando de los buenos, que no estamos a favor de los que abortan, y el bando de los malos, que están a favor de los que abortan. Y esta rivalidad, ¿verdad? De manera consciente o inconsciente, no nos permite a nosotros, ¿verdad? Sin tratar de juzgar al otro y fijar, cada uno tendrá su postura y es muy respetable, pero, pero fijar ese tipo de actitudes hace que nosotros perdamos de vista que nosotros también de alguna u otra manera hemos errado al blanco y que nosotros también hemos clamado misericordia y hemos recibido misericordia de Dios. Entonces, nadie puede arroparse o sentirse con el valor de dar una sentencia, de decir, si esta persona vive en pecado, merece el castigo eterno, no resucitará en la primera resurrección, etcétera. Quienes estamos conscientes de nuestra terrenalidad, nos damos cuenta que nosotros mismos también somos capaces de llevar a cabo actos contrarios a Dios, ¿verdad? Contrarios a Dios. Alguien puede decir, ¿será que tú puedas matar a alguien? Y alguien diría, no, yo no mataría a nadie. Y la respuesta es que sí puedes hacerlo. Tienes todas las oportunidades para hacerlo, porque sigue estando nuestra terrenalidad, ¿verdad? Cuando nosotros no somos conscientes hasta dónde como seres humanos podemos llegar, entonces caemos en el peligro de, de caer en aquello que tanto hemos juzgado y caemos en el peligro de juzgar a aquellos que no han logrado encontrar reconciliarse con su terrenalidad. Entonces la espiritualidad desde abajo nos lleva a esta comprensión de respeto, de amor. Jesús mismo lo hizo, Jesús respetó, estaba consciente de los procesos de los pecadores, de las pecadoras, de los prostitutos. Había homosexuales en su tiempo, sin duda,
había estas desviaciones y Pablo las menciona, pues es que Jesús seguramente conoció a una lesbiana, ahora como nosotros la llamamos, a una homosexual, se topó con los recaudadores de impuestos, comió con las mujeres que se desnudaban y que entregaban su cuerpo en placeres sexuales y que ganaban plata por eso, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad que Jesús nos llama es una espiritualidad que nos hace aceptar nuestra propia verdad de quienes somos, ¿verdad? Y a partir de allí, empezar a crecer, empezar a ser transformados. Entonces miraremos a los otros con los ojos de Cristo, no con los ojos de nuestras propias realidades. Por eso la humildad designa nuestra conducta ante Dios. En la medida en que somos reconciliados con nuestra terrenalidad, en esa medida entenderemos más a Dios. ¿Por qué Dios dijo, verdad, que de tal manera amó al mundo? El mundo en sí mismo es pecador, hermanos. El mundo en sí mismo es violador. El mundo en sí mismo es asesino. El mundo en sí mismo es abortista. El mundo en sí mismo es drogadicción. El mundo en sí mismo es transvestismo. El mundo en sí mismo es lesbianismo. El mundo en sí mismo es mentiroso. El mundo en sí mismo es egoísta. El mundo en sí mismo es ambicioso. ¿Cómo llegamos a ese punto de entender, verdad, que Dios amó a ese mundo? No está hablando de un mundo perfecto, no está hablando de la gente más perfecta. Dice, Dios amó al mundo. Y el mundo tiene todas estas expresiones. Y en alguna de nosotros caemos. En alguna de estas expresiones. Nosotros estamos allí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, quien vive reconciliado con su terrenalidad no podrá justificar el pecado porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios. Sabemos que el pecado no está bien porque las consecuencias del pecado son muerte en sí misma. Ese es el problema. El problema no es el pecado en sí mismo. El problema son la consecuencia del pecado, que vamos a terminar en la muerte. Entonces, los que estamos conscientes de nuestra terrenalidad, no vamos a juzgar eh, al otro. No vamos a aceptar, evidentemente, sus conductas, pero tampoco podemos decir esto es blanco, esto es negro, y entonces determinarlo de esta manera. Hermanos, por favor, quiero que sean muy cuidadosos con esto que estoy diciendo, ¿verdad? Porque entiendo que muchos lo pueden considerar de manera diferente a lo que yo estoy planteando. Pero yo digo, en la medida en que nosotros conocemos cómo Dios trata al mundo, ¿verdad? Entonces, en esa medida, decimos, Señor, tú eres el que determinará al final, no soy yo. ¿Quién soy yo para determinarle? Así es que en todas las religiones es criterio de auténtica espiritualidad. En el cristianismo, evidentemente, es el ser reconciliados con nuestra carne, con nuestros impulsos, con nuestras flaquezas, con nuestras tentaciones, con nuestros pasados, con nuestros demonios. En esa medida, ¿verdad? Es como reconocemos nuestra necesidad del Espíritu de Dios que se mueve en nosotros. Entonces la humildad es el lugar profundo donde puedo encontrarme con el verdadero Dios y donde puedo empezar a escuchar los gemidos de esta verdadera oración de una profunda transformación. Transformación que me hace siempre tener los pies puestos sobre la tierra, conectados con mi terrenalidad, pero también elevando mi mirada hacia el horizonte, elevando mi mirada hacia las cuestiones celestiales, pero no en un ambiente de egoísmo, no en un ambiente de decir, bueno, yo me salvo y los demás que se rasquen como puedan, sino más bien el tratar de ayudar al otro, ¿verdad? De entender al otro, de comprender al otro, de no tener estas actitudes que juzgan y que lastiman. El mejor ejemplo, como dije, es el Jesús como el Emanuel de Dios. ¿Cómo entender a este Jesús? A ver, uno podría decir, cuando le llevan a cabo, le llevan ahí a la mujer adúltera.
Hermanos, ¿sabía de un pecado, un pecado sexual? ¿Un pecado sexual? Hoy, si un líder cometiera adulterio, sinceramente, ninguno de nosotros reaccionaría como lo hizo el Señor, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusan? No, pues ninguno, Señor. Bueno, ni yo te condeno. Andate y no peques más. No sé, hermanos, perdón, no estoy tratando de establecer ningún credo ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero estoy tratando de entender a Jesús un poco. O sea, Jesús sabía que esta mujer había cometido un acto sexual. Esta mujer, ¿verdad? Planeó desde un principio decir: "Ay, cómo me encanta el vecino. Uy, ese vecino está muy bien", pero es casado, ¿no? Es casado, tiene hijos, no me importa. Yo lo voy a seducir y me voy a acostar con él. Entonces el plan se echó a andar, ¿no es cierto? O sea, esta mujer, con el debido respeto, y espero no estar cometiendo ninguna herejía, pero esta mujer no era tan inocente que digamos, ¿verdad? Por eso le digo con todo el debido respeto del mundo, porque ella estaba cometiendo un pecado, o sea, la acusación era real. Agarramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio y no hay ninguna indicación en el texto que nos diga lo contrario. Entonces, con el debidísimo respeto, pues esta mujer no era tan inocente porque no le importó tal vez romper un matrimonio, no le importó tal vez destruir una familia, no le importó nada. Esta se metió, ¿verdad? Y tuvo relaciones sexuales con un hombre. Se supone que era casado, porque si era adulterio, se supone que era casado. Ahora, pudo haber sido ella la casada, ¿no? Peor aún, peor aún. Imagínense qué pensaríamos ahora de una mujer que estando casada, ¿verdad? Engaña a su marido con el vecino, por ejemplo. El barrio la condenaría y la iglesia igual, y todos la veríamos así como bicho raro y como no te me acerques. Cuidarían a sus esposos las mujeres. No, no, tú hables con esa mujer porque esa mujer es robamaridos. Cualquiera que sea el caso, no me estoy generando este ambiente de real, diríamos, que llevó a esta mujer ante este juicio, ¿verdad? De hombres que tal vez la llevaron hasta semidesnuda, que tal vez la llevaron a la fuerza y bueno, a cualquier pecador que lo encuentren con las manos en la masa, pues evidentemente se siente avergonzado. Bueno, lo que quiero entender, hermanos, sin juzgar a la mujer, ¿verdad? Es la reacción de Jesús. Me sigue desconcertando la reacción de Jesús. Me sigue desconcertando. Porque tenía la oportunidad el Señor de dejar sentado un precedente. Que diga, ok, a ver, ninguno te condenó, listo, pero a ver, yo sí, escúchame un poquitito, che. ¿Cómo es que vos hiciste eso? Escúchame, ¿en qué cabeza cabe? Mira lo que hiciste, mira, destruiste el matrimonio, mira, engañaste a tu marido, che. ¿Cuántas veces seguramente lo has hecho? ¿Cuántos hombres más te has metido en la cama con ellos? O sea, a nuestra mentalidad, Jesús habría tenido la oportunidad de sentar un precedente, de decirle, miren, esto es lo que hay que hacer cuando alguien está en una situación de pecado. Pero cuando él dice, ni yo te condeno, a mí me rompe todos los esquemas, todos los esquemas. ¿Cómo que no la condena, señor? Escúchame, si no se robó un chopetín del kiosco, ¿verdad? Que uno diría, ay, se robó un dulcecito, un caramelo de la tienda o del súper. Bueno, qué sé yo, ay, a cualquiera le puede pasar, ¿viste? Agarraste un chupetín y bueno, listo, no lo pagaste. Y bueno, no se robó un caramelo. Un pecado sexual. ¿Ah? Y esa frase, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer solamente alcanza a responder,
Y ninguno. Ah, listo. Pues yo tampoco. Vete. Le dice el Señor, no peques más, pero eso ya es como optativo, eso es como que Jesús tiene la esperanza de que esta mujer le caiga la ficha, ¿verdad? Y que entienda que esta experiencia que ha vivido, pues no la puede volver a vivir porque, bueno, no sé si a la otra el Señor va a estar allí para salvarla, diríamos. Dice, no vete y no peques más, o sea, yo es lo que te puedo recomendar, dijo el Señor. Y no hay ninguna indicación de que Jesús le haya labrado un acta de seguimiento, es decir, a ver, y le haya llamado por teléfono, perdóneme estas analogías, y le haya, che, ¿cómo andas? ¿Vos ya cambiaste, no cambiaste? ¿Fuiste a terapia? ¿Fuiste con la psicóloga? ¿Fuiste con el rabino? ¿Fuiste con tal? No existe eso. ¿Por qué? Porque Jesús confía en las personas. Jesús sigue confiando en nosotros. Ni yo te condeno. Wow, eso me sigue retumbando, 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 retumbando en los oídos. ¿Por qué no la condenó el Señor? Ah, está bien, los otros, los líderes religiosos no tenían, por eso se fueron avergonzados, porque todos tenían cola que les pisaran con el debido respeto y hablando de manera muy coloquial, todos tenían un pasado que los culpaba. Jesús era el único que tenía toda la autoridad suficiente para levantarle una disciplina y condenarla. ¿Verdad? Pero eso, ni yo te condeno. Ay, hermanos del alma, ya dije, la mujer no era tan inocente, porque uno la ve a esa pobre mujer ahí en medio de todo, no era tan pobre, ¿verdad? No era tan pobre, era sumamente culpable y sumamente responsable de esta situación. Y que el Señor le haya dicho, ni yo te condeno, bueno, de verdad hay que profundizar mucho en esto y que hoy no, estamos muy alejados de eso, ¿eh? Estamos muy, muy alejados de eso. No conozco un caso, y lo digo yo personalmente, que he aplicado disciplina en algunos casos. No, la verdad que sí hice uno. Hice uno am, que terminó un poco como esta historia. Este, yo no sé, perdónenme, hermanos, pensé que no tenía, pero ahora el espíritu me acusa y me dice, acusa en el buen sentido, ¿no es cierto? Y, pero más allá de esto, más allá de que alguien pueda otorgarle gracia a una persona que viene a ti y te confiesa que ha engañado a su esposa y porque es un líder de la iglesia, te confiesa que ha engañado a la esposa, que se dejó seducir, que nunca más lo había hecho, pero que en esa ocasión quiso probar, se le hizo fácil, tuvo una relación sexual con una mujer diferente a su esposa, y que venga a ti y te lo confiese, no se descubrió por ningún lado, no vino un tercero a decirme, pastor, mire tal hermano, lo vimos con tal persona, sino que tuvo el valor de venir a reconocerlo y decirme, ¿sabes qué? Hice esto, mi esposa lo sabe, le he pedido perdón a mi esposa, a mis hijos, me siento mal, y ve su quebrantamiento, ¿no es cierto? Y tenés que confiar en él, ¿verdad? Y tenés que confiar en él. Y decir, bueno, ¿qué hago? Lo llevo a este proceso de disciplina, le hago un acta, llamo a los consagrados, lo expongo ante la iglesia, lo paro frente a la iglesia y les digo, bueno, el hermano fulano de Abraham, cometió adulterio, se los digo para que ustedes lo sepan y casi, casi apedréenlo, ¿no? Como en muchos casos ha sucedido. Y yo sentí en mi corazón que no tenía que hacer eso porque terminaría destruyéndolo. Entonces lo único que decidí fue confiar en él y le dije, tenés que pedirle perdón al Señor, tenés que arrepentirte, tenés que quebrantarte ante la presencia del Señor. Ya hablaste con tu esposa y ¿qué dijo tu esposa? Me dijo que ella me perdona, que me conoce, que me va a dar una oportunidad. Dice, Abraham, te juro que yo no voy a volver a hacer esto. Y dije, está bien, bueno, si lo volvés a hacer ya es una cuestión tuya, pero si hoy aprovechas este acto de gracia que el Señor te otorga en un perdón y demás, aprovechalo. Y,
Y bueno, oramos, ¿no es cierto? Se quebrantó, pedimos perdón al padre por toda esta experiencia. Lo separé solo un poco de tiempo de sus deberes como líder, ¿no es cierto? Y después se restableció y hasta la fecha sigue con su esposa, está con su esposa, está con sus hijos, está en la iglesia, etcétera. Entonces, pero eso no siempre sucede, ¿no? No siempre sucede. Eh, bueno, Jesús es un lindo paradigma de seguir trabajando en él. Así que el Señor se dirige de manera intencionada a todos los que son pecadores en todos los sentidos de la esta y se acerca a ellos porque finalmente el hecho de que la mujer haya sido culpable y no se haya excusado, no se haya autojustificado y no le haya echado la culpa a nadie, son signos de alguien que está dispuesto a recibir la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando alguien es acusado o confiesa o qué sé yo, algún pecado que haya cometido, la reacción inicial que todos tenemos es autojustificarnos, ¿verdad? No, es que yo no soy así, es que no sé qué me pasó. Luego nos enojamos, sí, pero ese hermano, esa hermana, ¿para qué tuvo que venir a decirle? No tenía necesidad de meterse con mis cosas, es mi vida, ¿no? Y terminamos enojados con todo el mundo, hasta con el pastor, porque lo encaró, porque ahora tiene que aplicarle un proceso de disciplina y se enoja y hace un rebumbio y lo acusa y le inventa chismes y lo escracha en el Facebook y en las redes sociales, etcétera. Bueno, ahí te das cuenta que es alguien que no está conectado con su terrenalidad, que perdió el camino de la humildad, ¿no? Y entonces vive una espiritualidad de arriba donde solamente es él, cubrir su reputación, cubrir sus intereses, chantajear hasta cierto punto, ¿verdad? Ay, si yo supieran cuántas historias conozco al respecto. Bueno, eso es parte de una. Miren, hermanos, yo prefiero, si algún día yo tengo que confesar un pecado, si algún día yo caigo en mi debilidad, ¿verdad? Y cometo algo que ofenda a Dios, que lastima a mi esposa, que los ofenda a ustedes como alumnos a la iglesia que pastoreo. Quiero tener la grandeza de estar conectado con mi terrenalidad, ¿no es cierto? Y reconocerlo y decir, no me voy a defender, no me voy a autojustificar y lo que decidan, lo que quieran que yo haga, está bien. Solamente les voy a pedir una cosa, ayúdenme a que no me aleje de Cristo y enfrentar las consecuencias de mis actos. Actitudes de estas engrandecen a una persona que ahora le cayó la ficha, ¿no es cierto? Y que le dijo, sí, ¿dónde tenía yo la cabeza, caray, como para haber hecho tal o cual cosa? Y entonces hay que callarse, hay que callarse, hay que reconocerlo, ¿verdad? No hay que decir una mentira para cubrir otra mentira. Hay que callarse y hay que pedir a Dios que nos purifique, que nos ayude a enfrentar las consecuencias, a volver a reconstruir la confianza, etcétera, ¿verdad? Pero es cuando alguien está conectado a su terrenalidad. Quien no, hasta va a denunciar al pastor porque lo disciplinó, ¿no? Así que vemos a un Jesús en este caso tierno, pero su ternura no es, hermanos, la ternura de Jesús no es que querramos o podamos verle la cara al Señor. No sé si se entienda el concepto, ¿verdad? El hecho de que el Señor sea tierno no significa que el Señor sea alguien que pueda ser manipulado. No, 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 no. La ternura del Señor es una ternura tan auténtica, tan fresca, tan pura, ¿verdad? Que puede abrazar a una mujer sin ningún sentimiento humano, ¿verdad? Este, que puede besar en la mejilla a un hombre sin tener esos conceptos tan equivocados que nosotros, nuestras culturas nos han impuesto. Jesús es tan tierno, ¿viste? Tan tierno que te da un beso, que te da un abrazo, que acaricia tu mejilla y que jamás habrá un sentimiento contrario a lo que
nosotros en nuestras cabezas todas pecaminosas podríamos llegar a considerar. Jesús es misericordioso siempre con el débil, con el pecador, pero muy duro con los fariseos, ya que ellos, como dijimos, encarnan siempre en su egoísmo una espiritualidad de arriba. Queridos alumnos, yo no deseo que ninguno de ustedes falle, que ninguno de ustedes cometa pecado, como yo tampoco lo quiero hacer, ¿verdad? Yo tampoco quiero llegar a ese punto. Pero si alguno de ustedes en algún momento pierde el rumbo, pierde la dirección y termina errando al blanco porque se alejó, no cultivó su vida espiritual por mil y un cosas, ¿no es cierto? Guarde silencio, guarde silencio. Reciba con humildad la reprimenda. No trate de justificarse, no trate de culpar a nadie, no se enoje con nadie, aun cuando sea injusta la situación, aun cuando digas, pero en serio, si yo nomás hice esto y me están juzgando como si hubiera yo matado a medio mundo. No, guarda silencio, guarda silencio. Espera la justicia de Dios, espera en la misericordia de Dios. Guarda silencio. Y busquemos, ¿no es cierto?, en contrición nuestra propia redención. Y no nos juzguemos a nadie, no nos juzguemos, no juzguemos, no, no condenemos. Pablo decía, ¿por qué juzgas tú al siervo ajeno si no es tuyo? ¿Verdad? No juzgues al siervo ajeno. Bueno, esperemos que nadie llegue a estas situaciones, pero si alguien lo llegase a vivir, bueno, aquí habrá una comunidad que si tú quieres, ¿verdad? Estar allí restaurarte, para restaurarte. Eso somos. Somos peregrinos. Somos compañeros del camino. Bueno, vimos un poco la parábola del fariseo y del publicano. Bueno, esto lo vimos ya, que tiene que ver con que no son nuestros méritos. El fariseo estaba arropado en sus propios méritos, diezmaba y guardaba el Shabbat, no le hacía mal a nadie, le daba limosna a los pobres. eh, bueno, seguramente era perfectísimo. No se le movía un pelo en la cabeza al fariseo, ¿verdad? Y seguramente él vivía orgulloso de eso y se sentía contento de establecer una espiritualidad o una conexión con Dios a la luz de sentir satisfacción por cumplir cada una de las leyes y las prescripciones que en ese momento tenía. Pero hoy vuelvo a lo mismo, me vuelve a impactar este Jesús que cuenta esta parábola y que yo estoy seguro que en algún momento el Señor vio una escena igual. Yo estoy seguro. O cuando él iba al templo, viste, y se veía a los fariseos que estaban, y seguramente a alguien ahí que él conocía, a uno de sus amigos, a un conocido, a un vecino, al amigo de un amigo, ¿verdad? Que era re pecador, ¿verdad? Que era publicano, en este caso un publicano, pero pudo haber sido cualquier persona pecadora. Me sigue impactando por qué desciende justificado aquel que realmente es culpable. O sea, el pecador, en este caso, el publicano, pues no es una monedita de oro, hermanos. Es una persona odiada. Es una persona eh, que se pasa. ¿Verdad? Todos saben que en el tiempo de Jesús los publicanos no solamente recaudaban el impuesto para Roma, sino también sacaban ellos coimeando a los pobres y los coimeaban o los asaltaban, diríamos, ¿no? Y le sacaban más plata a los pobres. Pues, ¿quién quería a esas personas? O sea, eran culpables realmente. ¿Cómo es que baja este justificado?
de verdad, la espiritualidad de Jesús sigue siendo un gran desafío para nosotros hoy. Entendemos que solo aquel que reconoce. Ahora, siguiendo la pista de esta parábola, no sabemos qué pasó con el publicano, no hay una indicación, ni siquiera, al menos en la mujer adúltera, ¿verdad? Reconocimos que Jesús le dio un consejo y le dice, andate y no pegues más, no haga más lo mismo. Acá no vemos en la parábola que el publicano haya dejado de ser publicano. Si ustedes leen la parábola, el tipo solamente se golpeaba el pecho y ni siquiera quería alzar los ojos al cielo porque decía, sé propicio a mi pecador. Punto, sé propicio a mi pecador. Es decir, Padre, concédeme la gracia de saber que puedo ser perdonado por los pecados que he cometido. Ahora, él baja del templo y dice la palabra que baja justificado. Siguió siendo publicano, cambió de profesión, se volvió bueno, ya no coimió a las personas. ¿Cómo vivió esa experiencia de la gracia y del perdón en el templo? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en ese acto de contrición, él es el único que sale justificado. Qué interesante, hermanos, ¿no? Tal vez la clave es que, como aparece aquí en nuestra diapositiva, el publicano termina acogiéndose a la misericordia de Dios. Como dije, reconoce que Él es. Cuando yo he ejercido disciplina y alguien reconoce y de manera humilde, hermanos, hay gozo porque está listo para ser restaurado, para volver a empezar. Pero cuando alguien empieza a patalear y se empieza a enojar y empieza a hacer un montón de cosas, cuando es una injusticia, obvio, creo que hay medios cristianos para encarar las injusticias, pero cuando decimos en mi tierra, tienes todos los pelos de la burra en la mano y aún así sigues diciendo que no, pues entonces uno no está abierto a esta situación. Así que bueno, me sigue impactando en esta parábola. Ahora, otra parábola, ¿verdad? Que vimos que tuvo que ver con el tesoro escondido. ¿Por qué tiene que ensuciarse el Señor las manos? No lo entiendo. No lo entiendo. El tesoro está bien, vale la pena ensuciarse las manos, pero, pero ¿por qué usa este medio? ¿Por qué tiene que enchastrarse, diríamos, para cavar hondo y descubrir pues que nosotros seguimos siendo muy valiosos para Él? El tesoro, por muy, muy valioso que sea, está rodeado de barro, está rodeado de tierra, está rodeado de suciedad, por muy valioso que sea, ¿verdad? No va a salir limpito, ni va a salir reluciente, ni nada por el estilo. Eso somos nosotros, somos ese tesoro que sabemos que somos valiosos para el Señor, pero que estamos rodeados de tierra. Estamos rodeados de algunas cosas que no estamos tan limpitos, que no estamos tan relucientes. Y bueno, al Señor no le importa, nos agarra, nos sacude, no le importa ensuciarse las manos, de a poquito nos va limpiando, hasta que finalmente aquello que tiene valor, no importa cuánta tierra tenga alrededor, no importa cuánta tierra tenga alrededor, lo más importante es que el tesoro es valioso. Entonces, me sigue impactando esta parte de cómo el Señor toma nuestra vida enchastrada muchas veces, aun cuando tenemos muchos años de bautizado. Yo tengo, bueno, me bauticé a los 15, ahora tengo 45, 30 años de bautizado. Y tal vez ustedes digan, bueno, usted no ha cometido ningún pecado en estos 30 años después de los 15 años, y mejor no les digo. Y mejor no les digo. Y el Señor sigue enchastrándose las manos, tocándome, usándome. Cuando vemos esta otra, ¿no? Que tuvo que ver con la perla de gran precio, pues sucede lo mismo.
Es, es parte de nuestras heridas. Miren, un corazón que no ha sido herido por causa de malas decisiones o por pecados que hemos cometido, es alguien que no logra entender la gracia de Dios. ¿Saben quiénes podemos entender a cabalidad la gracia de Dios? Aquellos que hemos sido perdonados profundamente. El que más ama, más se le perdona. Al que más ama, más se le perdona. Entonces, cuando alguien realmente ha tocado fondo, como quizá muchos de nosotros lo hemos hecho, ay, hermanos, ustedes no saben qué interesante y gratificante es la gracia de Dios. Ahora, ¿duele? Sí, obvio que duele. Pero también le duele a Dios, ¿no es cierto? Siempre hemos pensado eso. O sea, Dios tampoco está tan contento cuando Él ve que estamos errando el camino. No está tan contento. Y también se duele con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado por las consecuencias de nuestros pecados? Sinceramente, quienes nos consideramos pecadores, más de una vez hemos llorado y hemos dicho, ay Señor, si yo pudiera echar el tiempo para atrás, no haría tal o cual cosa. No habría dicho eso, no habría actuado de esa forma, no habría tomado estas decisiones. Y aunque nos sentimos perdonados, pues sigue habiendo como ese sentimiento de decir, pero te puedo creer, volví a caer en lo mismo en muchos casos, ¿no? O sea, realmente duele. Pero la herida es el punto de contacto con el reconocimiento que debemos de tener de que si somos grandes pecadores necesitamos a un gran Salvador. Y, y entonces el Señor viene, toca la herida, nos duele un montón, ¿no? Pero empieza a poner aceite, empieza a poner vendaje y de a poquito se empieza a sanar. ¿Por qué hace eso el Señor? Me sigo preguntando, ¿verdad? Ha habido historias conmovedoras en películas, son esas historias basadas esas películas basadas en historias reales, donde cuando una persona llega ya a urgencias y llega casi muriendo, hay doctores que dicen, bueno, listo, ya esta persona ya se murió, no invirtamos más en esa persona, vayamos a otra. Y hay historias donde los doctores dicen, no, yo no voy a dejar que mi paciente se vaya. Y hacen todo, y reanimación, y pueden pasar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y en muchos casos se ha logrado revivir a la persona. ¿No les parece que en algún momento uno podría pensar, Señor, y bueno, ya, déjanos morir y se acabó el tema? ¿Y qué dice el Señor? No, no, no y no. Yo voy a insistir y te voy a reanimar y te voy a revivir y te voy a dar vida otra vez. Pero de verdad, no entiendo eso. Pero bueno, el Señor lo hace y qué lindo que eso suceda, ¿no? La otra parábola que vimos fue esto. Hay que poner pata para arriba todo para encontrar finalmente la verdadera felicidad. La moneda estaba perdida, la mujer no sabía qué hacer, así que tuvo que poner patas para arriba toda la casa. Y a veces, queridos alumnos, necesitamos romper nuestros esquemas que nos hemos formulado para encontrar el verdadero sentido de la espiritualidad. A veces hay que poner patas para arriba nuestras religiosidades y cuestionar nuestros legalismos. Cuestionar nuestros legalismos. Hay una película hermosa que es de Pat Adams, o Patch Adams, si no mal recuerdo, es la película del gran Robin Williams, una película maravillosísima, que quienes la han visto saben que es la verdad que te hace llorar de aquí a la China. Quienes no la han visto, por favor, véanla, es maravillosa. Él pone patas para arriba el sistema de atención de salud. Es un médico no convencional, es un médico que cura con la alegría. Todos los doctores son serios, todos son educados con los libros, las formalidades de muchos años, y eso le trae graves problemas al actor. Pero él se revela, él rompe los esquemas.
y empieza a crear métodos, ¿verdad? Que finalmente le valen que sean reconocidos creo que es una historia de hechos reales. Véanla, está buenísima, ¿no? Queridos alumnos, si nosotros de vez en cuando no ponemos patas para arriba nuestros prejuicios religiosos, nuestras religiosidades, no vamos a encontrar ese gozo que da la libertad de vivir en el Espíritu. No lo vamos a encontrar. Y yo creo que esta es una buena parábola para hacer. Y finalmente, antes de irnos al receso, si alguien quiere comentar algo y aportar, será valiosísimo para la clase. Bueno, vimos esto que tenía que ver con el establo, ¿no es cierto? Jesús o Dios con Jesús no eligen que el Hijo nazca en un palacio ni en las poltronas del poder, sino solo es un establo sencillo, humilde, ¿verdad? Porque dice que Él quiere nacer en el corazón, no solo de los pobres, sino de la pobreza del corazón. Dos conceptos interesantísimos. El Evangelio de Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, él habla de los pobres en espíritu. Pero cuando el Evangelio de Lucas retoma las bienaventuranzas, él habla de bienaventurados los pobres. Los pobres. Entonces Mateo habla de una pobreza espiritual y Lucas habla de una pobreza física. Entonces, siguiendo esta idea de este autor, dice que no somos más que el establo en donde Dios ha querido nacer. No está nuestra casa tan ordenada muchas veces. Aún así, el Padre toca la puerta porque quiere entrar a nuestro corazón. Y como dije, y quiero terminar esta primera parte de la clase, como lo dije en la experiencia que tuve cuando era niño, papá y mamá salían a trabajar, éramos 3 hombres, mi hermano Rubén, mi hermano Abner y yo. Eh, Mamá decía, cuando vengan, quiero que la casa esté limpia. Tienen que levantar todo, lavar los platos, tener la cama, pasar el trapo de piso, etcétera. Tiene que estar la casa limpia cuando nosotros vengamos. Y bueno, como todo niño, ni bolilla le dábamos, ¿no es cierto? Entonces nos poníamos a jugar, a ver la tele, mil cosas. Cuando veíamos el reloj y sabíamos que papá y mamá venían, ahí corríamos, ¿viste? Corríamos y todo. Y entonces lo que hacíamos era juntar todo, en el caso de la ropa, eso me tocaba hacer a mí. Me juntaba yo toda la ropa, todo lo que estaba ahí mal puesto. No, había 3 chicos, imagínense la casa patas para arriba. Y además, nosotros vivíamos siempre en 2 cuartitos chiquititos, porque no éramos de posición económica elevada. Entonces eran 2 cuartitos chiquititos en donde nos acomodábamos. No sé cómo nos acomodábamos, pero nos acomodábamos. Entonces, lo que hacía era agarrar toda la ropa, ¿viste? Y ponerla en una silla y no tenía yo la más genial idea que agarrar una sábana, ¿viste? Y ponerla encima de la ropa pensando que mami no se iba a dar cuenta que detrás de debajo de esa sábana estaba todo el despelote. Y hasta yo le ponía, le adornaba, que no hubiera ninguna arruga. Me acuerdo bien, que no tuviera ninguna arruga la sábana para que no llamara la atención de mami, ¿viste? Eran 2 cuartitos que teníamos de casa. Y seguramente mami se iba a dar cuenta, como siempre se daba cuenta. Entonces mami dice, ¿qué hay abajo de esa sábana? Y bueno, ya nos callábamos, porque sabíamos que íbamos a ganar reto. Pasa a veces, muchas veces pasa así en nuestra vida espiritual. El Señor quiere, llega a nuestra casa y agarramos todo, ¿viste? Tratamos de limpiar todo, nos portamos bien, vamos a la iglesia, empezamos a hacer oración, nos portamos bien, tratamos de ya no pensar mal, ya no hacer cosas malas, ya no ¿viste? Entonces ahora sí, le ponemos la sábana de la religiosidad, la sábana del legalismo, un montón de cosas que le ponemos allí para cubrirnos y entonces ahora sí, Señor, vení. Y la verdad es que el Señor se da cuenta realmente quiénes somos. La pregunta que yo hago es,
¿Por qué el Señor insiste en ir a nuestra casa si sabe que vamos a tener debajo de la sábana de nuestras religiosidades un montón de cosas que necesitamos todavía arreglar? No sé. Siempre hay que preguntárselo al Señor por qué quiere hacer eso. Ujú. Muy bien, pues aquí vamos a hacer un receso. Quisiera preguntar si alguien tiene algo que quieran compartir. Yo les dije que no me dejen hablar solos porque mi mujer me dice, pero vos hablas hasta por debajo de los codos. Y bueno, si nadie quiere hablar, entonces yo tengo que hablar y tengo que justificar mi salario, pues si no, no me van a pagar. Y nunca cortás y das oportunidad. Nada, no es cierto. Bueno, ¿alguien quiere, hermanos? Yo sé que estamos dando un repaso, pero bueno, estoy ahora diciendo cosas que yo me acuerdo que no dije hace 3 años. Así que bueno, algo nuevo por ahí estoy diciendo. Vamos bien, se va entendiendo. Hola, Hola, Betty. hola. Sí, muy lindo está este tema de la humildad y todo eso porque nos hace ver, nos hace ver desde nuestra humanidad cómo tenemos que obrar con la otra persona. A veces somos muy tajantes, ¿no? Ajá. Y nos vemos nuestra ropa arrugada bajo la sábana, como usted estaba Ujú. diciendo. Así que me puse a reflexionar y está muy bueno esto, hermano. Te agradezco. Gracias. Gracias, Betty. Jesús lo dijo. ¿Por qué miras la paja del ojo ajeno y no te das cuenta que tienes una viga reatravesada? El Es que camino nos de olvidamos humildad. de esa palabra. ¿Cómo, Sí, Betty? nos olvidamos muchas veces de eso, ¿no? Y es más fácil ver al otro. Sí. ¿Cómo logramos sacarnos eso? Solo con camino de humildad. Solo con camino de humildad. No hay otro medio. Gracias. No. Gracias, Betty. Gracias. ¿Alguien más? Hermana Sí, Zoraida. hermano, pues, darse uno cuenta mirando en su interior, porque como dice la palabra, nadie conoce el espíritu el hombre sino el espíritu que hay en él. Nosotros sabemos quiénes somos, porque debemos de reconocer nuestra debilidad y frente a la religiosidad, muchas veces o casi siempre uno traga el camello y cuela el mosquito. Lo simple, lo pequeñito lo agranda, pero lo grande no se atreve ni a tocarlo ni con la punta de los dedos. Y señala a los fariseos, pero uno se hace lo mismo. Entonces, toca comenzar desde, eh, en el diario vivir, cada día mirando, bueno, hoy estoy colando el mosquito y tragando el camello, y volver a todos los días en las manos de Dios, en el camino de Dios y en nuestra debilidad diaria, reconocer que es Dios el que nos fortalece, el que nos hace grandes y que, como dijo Daniel, la misericordia, el poder, la honra es de Dios y la vergüenza no está. Entonces toca comenzar desde ahí. Muchas gracias. Gracias, Zoraida. Linda reflexión la que nos comparte. Pere diría, ¿cuántas lentejuelas hay en tu vestido? Sí, sí. Bueno, no, pero, a ver, hablando, yo escuchaba todo lo que se decía y creo que, a ver, lo que decía mi hermano Soledad es bien cierto, ¿no? Uno tiene que mirar hacia adentro de uno mismo y en la medida que uno se reconoce lo suficientemente pecador, eh, y entendiendo que esos pecados no tienen un tamaño, uno es también capaz de poder tener la misericordia que Dios tiene con nosotros para con los demás. Porque a veces nosotros creemos que nuestros pecados no son tan grandes, ¿no? En cuanto a eso de cómo es el mosco y el camello, el mosquito y el camello, hermana Zoraida. Pero, a ver, nosotros a Se veces tragó decimos, el camello y la hizo el mosquito, imagínate. ya, a veces pensamos que lo que nosotros hacemos no es tan malo, o lo que hace alguien cercano a nosotros no es tan malo. Pero si vemos al de enfrente, por ahí lo dimensionamos y decimos, no, es que
a ver, hace rato decías, es que la mujer adúltera cometió un pecado sexual y a lo mejor robar un chupetín no parecería tan malo, pero igual es pecado, ¿no? Y creo que mientras nosotros no entendamos que ambos son pecados y que ambos estamos mal, ¿no? No vamos a poder entender la gracia suficiente que Dios ha tenido y que nosotros también deberíamos de tener en asumirnos pecadores, pero también entender que hay otros que también pecan como nosotros y actuar con la misma gracia, porque a veces decimos, no, a ese sí le perdonamos porque total de última, si nada más inventó un chisme, pero ¿cómo le vamos a perdonar a la adúltera, no? o a un violador o a un asesino, y es como que nosotros mismos estigmatizamos, ¿no? A la gente mediante nuestras propias concepciones y nuestras propias justificaciones, porque en esas justificaciones entramos a veces nosotros y decimos, lo que yo hice no es tan malo. Y creo que realmente poder comprender es a profundidad lo que es la humildad, eso es realmente lo que nos hace poder decir, todos estamos en el mismo barco y también hay que actuar con la misma gracia que Dios actúa para con nosotros. Gracias, Bere. Gracias. Menos mal el Señor no clasifica pecados, ni nos estratifica por los pecados. Ya no existiríamos, yo creo, hermana Soraya. Algunos ya no estuviéramos. Sí, aun cuando concuerdo en esta definición de que el pecado es pecado, las consecuencias de los pecados difieren unas de otras, ¿no es cierto? Las consecuencias de los pecados. No es lo mismo robarte un chupetín de un kiosco que resarcís el daño o pagando el chupetín o regresando el chupetín, que una situación como la que planteábamos, ¿no es cierto? Las consecuencias son diferentes. En ese sentido era la analogía. Sí, todo lo que erra al blanco es pecado, ¿no es cierto? Pero la gracia que debemos tener hacia aquellos que han errado al blanco debe ser la misma. Por eso Jesús dijo, con la vara que os midas, serás medido. Como quieras que los demás te traten, vos tenés que tratar a los demás. Por eso yo siempre digo que cuando yo me enfrento a una situación así de alguien que ha caído en pecado, trato de no juzgarlo, trato de entenderlo y si puedo lo ayudo, si quiere dejarse ayudar. Si no, hay que darle su tiempo y su momento para que reflexione sobre esta situación, ¿verdad? Pero sí es esa actitud que Jesús ha tenido, que Jesús tiene, ¿no? Muy bien, pues tomamos el receso, ¿les parece, hermanos? 10 minutitos tomamos y volvemos a la clase.